entonces continuamos con la predicación de la palabra de Dios. Qué bendición por este grupo de hermanos. Mi esposa ha invertido tiempo, ¿verdad?, en los ensayos, la guitarra y en estos cantos, y qué bendición poder escuchar estos cantos para el Señor. Amén, hermanos. El mensaje ahí está, ¿verdad? Busca a Dios. Busca a Dios. Busquemos a Dios, hermanos. Realmente nosotros somos los que estamos perdidos, ¿verdad? El ser humano es el que está perdido, porque Dios no está perdido. Allá Isaías 53 dice, 6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. ¿Cuándo es el tiempo? Ahora. Ahora es el tiempo. Amén. Ahora es el tiempo. Josué dijo, Dios le dijo a Josué: prepara el pueblo porque van a cruzar la tierra prometida, y les dijo, diles que se preparen, que se alisten. Y va Josué y les dice: hey, prepárense, porque de aquí a 3 días, dice, cruzaremos el río. Entonces ya anunció y les dijo: prepárense, dice, santifíquense ahora, para que mañana Jehová haga grandes cosas con vosotros. ¿Cuándo tiene uno que prepararse, hermano? Ahora. ¿Quieres que mañana, hermano, Dios haga cosas contigo buenas? Prepárate ahora. Amén. Joven, ahora es el tiempo. Niño, ahora es el tiempo de buscar a Dios. Qué bendición, tremendo canto, mira, qué bendición. Bueno, a ver si un día se nos permite grabarlo, ¿verdad? En un CD ahí, miren. Amén.
Amén. Vamos, hermanos, ahora a la palabra de Dios. Voy a invitarlos, hermanos, a ir a nuestras Biblias, allá en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, hermanos, San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5. Qué bendición, hermanos, qué oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Cada vez que este bendito libro se abre, Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla y Dios es bueno. Yo honro a los que me honran, dijo Dios, y yo honro a los que me honran. San Lucas capítulo 5, ¿ya lo encontraron, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Sígame con su vista, hermano. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando él en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llevaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la bendición de Dios. Señor amado, gracias por su palabra y gracias porque usted nos habla. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, ser edificados, ser bendecidos por medio de tu palabra. Tú nos hablas. Sea tu espíritu, Señor, que redarguya nuestra vida, nuestro corazón. Sea tu consejo en nuestra vida. Nos humillamos delante de tu presencia. Bendice, Señor, aquí a nuestros niños, los hermanos jóvenes, los adultos, y que cada uno sea edificado y bendecido con tu palabra. Enséñanos, Señor Padre, tu palabra, para que podamos conocerle, Señor, y como dijo Moisés: enséñame tu camino para que te conozcan. Y, Señor, sea tu pueblo edificado. En el nombre de Cristo se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y otros con ellos, pescadores, ¿verdad?, profesionales, de eso se mantenían, y ellos habían conocido al Señor un año antes, ¿verdad? Ya la habían mirado, la habían oído antes, pero no se habían decidido todavía. Habían oído del Señor, ¿verdad? Que al Señor le encantaba andar, hermanos, en la orilla del mar. Recorría todas las aldeas, los pueblos y las regiones del mar. Un pescador, hermanos, un pescador trabajador, constante, era lo que tenían, eran las características de los pescadores, que eran constantes, ¿verdad? Un pescador no podía retirarse o no podía irse si no llevaban que sean unos pescados. Un pescador es constante, es paciente, y eran cualidades que estos hombres tenían. Eran trabajadores, salían para afuera, remendaban sus redes y luego otra vez, vámonos.
adentro, a ver qué agarramos. Pero note que ellos, hermanos, no habían agarrado nada, ¿verdad? Dice, hemos trabajado, no hemos agarrado nada, Señor. Pero si tú dices, en tu palabra echaré la red. Entonces estos pescadores estaban, hermanos, ellos, era su profesión, de eso se mantenían, de la pesca, y no se daban por vencidos muy fácilmente ellos. ¿Por qué dice hemos trabajado? Es que la habían aventado una y otra vez. Por ahí, cuando a un pescador se le rompe la red, hay que salir, hay que lavarlas, hay que remendar la red. Y eran determinados a esa pesca, ¿verdad? A su profesión. Ellos, hermanos, espiritualmente hablando, bueno, literalmente hablando, ellos sacaban estos peces, de ahí se mantenían. Pero ellos, hermanos, atrapaban peces vivos y luego los peces morían, ¿verdad? Peces vivos para morir. Pero ya cuando el Señor los llamó, Él les dijo, ahora seréis pescadores de hombres. Ahora iréis a pescar pescados muertos para que vivan. Era al revés la cosa, ¿verdad? Y hermanos, ¿no dice así la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Espiritualmente, hermanos, cuando el Señor le dijo a Pedro y a los demás discípulos, no temáis, dice, desde ahora en adelante seréis pescadores de hombres. Ellos sacaban peces vivos y luego peces vivos para morir, pero ahora van a ir a pescar peces muertos para que vivan. En otros tiempos vivimos nosotros, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, hermanos, vivimos para Dios. El Señor nos ha dado vida, hermanos. Entonces, aquí aconteció, dice el versículo 1, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba, dice, sobre él. ¿Para qué, hermanos? Había un propósito, para oír la palabra de Dios. Muchos de ellos venían, el Señor en una ocasión les dijo a muchos de ellos, me seguís no porque, o sea, vienen con interés, porque comisteis y os saciasteis. Dice, muchos venían porque tenían hambre, otros venían, hermanos, con gran necesidad de ser sanados, algunos que no podían caminar, otros que recuerdan aquella mujer que tenía flujo de sangre, que había gastado por mucho tiempo, más de 12 años, su dinero en médicos y no podía, su flujo no paraba. Entonces ella decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, dice, seré sana. Y así pasó. Muchos verdaderamente seguían al Señor con buen interés, otros nomás porque miraban el alboroto, ¿verdad? Pero, número uno, hermanos, aquí en este pasaje hay varias cosas que vamos a tratar, y la número uno va a ser esta. En el versículo número 1 hay un punto muy importante. El deseo de toda esta gente que venían a ver al Señor en la orilla del lago de Genezaret, venían, número uno, con el deseo de oír su palabra, venían con el deseo de aprender la doctrina que Él les enseñaba, venían con el deseo de conocer más, de querer saber del Señor, de saber cómo sobresalir, cómo sobrepasar en su vida, cómo salir adelante en su vida, cómo cambiar. Ya estaban cansados, hermanos, de una rutina, una religión que no los podía llevar a ningún otro lado, no podían salir de ese pozo. Pero al venir el Señor, hermanos, y al oír la palabra de Dios, el mensaje, el deseo de ellos era cambiar. El mensaje de ellos, porque el Señor les predicaba, no era el mismo mensaje, no. Era un mensaje diferente, era un mensaje de amor, era un mensaje de salvación, era un mensaje que la gente, hermanos, al oírlo, eran llenos, sus vidas, sus corazones eran estremecidos, eran redargüidos, su espíritu, hermanos, Dios les hablaba. Y ellos, hermanos, eran edificados, eran bendecidos, eran salvos. La gente, hermanos, quería oír la palabra de Dios. En Romanos 10:17 la Biblia nos dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oían y obedecían, oían y había un cambio en sus vidas. La gente, hermanos, venían de muchos lugares, unos de lejos, otros de cerca, otros de las aldeas ahí alrededor, pero ellos venían con un propósito de mirar a Jesús,
de mirar a querer estar con Él, de querer oír su palabra, de querer oír su predicación. Desde tiempos antiguos, hermanos, Dios tenía algo especial para Israel, y una de las cosas, hermanos, que Dios le decía a Israel siempre, esta era una de las palabras que Dios siempre le decía a su pueblo Israel: Israel, oye lo que Jehová dice, oye lo que Dios dice, oye Israel, pon oído, pon atención a lo que yo te digo, oye Israel. Mateo 11:28 dice el Señor Jesucristo: venir a mí, venir al correcto. Entonces muchos de las aldeas de los pueblos alrededor venían para oír la palabra de Dios. En el punto número 2, este es el punto número 1, el deseo de oír la palabra de Dios. Hermano, ¿tienes tu deseo de oír la palabra de Dios? Joven, ¿leíste tu Biblia ahora en la mañana? Pregunta muy importante. O déjame preguntarte, ¿desayunaste? ¿Y leíste la palabra de Dios? No. ¿Sería esa la respuesta? Si esa fue la respuesta, pues nos debe dar vergüenza, amén. Porque si desayunamos comida literal para llenar este cuerpo, pero si no comimos palabra de Dios, vergüenza nos había de dar delante de Dios, amén. Ay, pastor, la gente venía para oír la palabra de Dios. Adulto, ¿leíste la palabra de Dios en este día? ¿Oraste a Dios en esta mañana? ¿Tuviste un encuentro con Dios? ¿O estábamos a la carrera o nos levantamos tarde? ¿O qué pasó que descuidamos la palabra de Dios y descuidamos la oración? La gente, hermanos, venían para oír la palabra de Dios. ¿Quieres tú oír la palabra de Dios? Gloria a Dios por muchos que estamos aquí de nosotros, amén. Porque queremos oír lo que el Señor dice. Y Él ya nos ha hablado, amén, en esta mañana, en esta tarde, perdón. Dios ya nos ha hablado. Un punto muy importante es que no dejemos de pasar la lectura de la palabra de Dios, hermanos. Porque si estos querían oír la palabra de Dios, es lo que nosotros debemos de desear, oír su palabra. Alguien dice amén, alguien está aquí. Pero oír la palabra de Dios, ellos venían de lejos. No importaba la distancia, no importaba qué tanto vamos a gastar o de qué tan lejos vamos a venir. Pero queremos ir, queremos estar allí, queremos ver al Señor, queremos oír su consejo, queremos oír su palabra. Vio dos barcas, desde el versículo 2, y que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, dice, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, pues era su trabajo, ¿verdad?, regular que ellos hacían. Entrando en una barca de ellas, la cual era de Simón, está hablando de Simón Pedro aquí, hermano de Andrés, le rogó, dice, que la apartase de un poco de tierra, ¿ya?, que la apartase hacia adentro, y sentándose, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. Si había una cosa que le encantaba al Señor, hermanos, es predicar la palabra de Dios, enseñar a la gente. ¿Por qué razón has venido? Señor, queremos oírte, Señor, queremos oír tu palabra. Háblanos el consejo, Señor. Dinos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo puedo cambiar, Señor, yo mi vida? ¿Cómo puedo ser diferente? ¿Quieres que te enseñe? Entonces, para tu oído, pon atención, escucha lo que yo te digo. Y a nosotros nos habla a través de su palabra, amén. Él no está aquí, hermanos, pero espiritualmente Él está aquí entre nosotros, amén. Su palabra nos ha dejado su espíritu y Él nos habla. Entonces, en el punto número 2, hermanos, el tema se titula Boga mar adentro. El Señor, hermanos, cuando ellos descienden, ¿verdad?, ellos descienden y no habían pescado nada, viene el Señor y están allí, y Él entonces le dice, mira, Pedro, necesito esta barca, necesito para enseñar a la gente. Se agolpaba, hermanos, y él no podía estar ahí porque le apretaban. Entonces, prepárame. Pedro le tenía una barca siempre lista al Señor. Se sube él arriba y la avienta un poquito
más adentro, y de ahí les enseñaba. Cuando él termina de predicar, él termina de dar la enseñanza, viene y le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Ahora, Pedro, hermanos, él podía ser incrédulo, él podía decir, no, es imposible este asunto. Ya hemos trabajado toda la noche, hemos, Señor, trabajado tanto que no hemos agarrado nada. Le dice, mira, ve y avienta tus redes. Él dice, Señor, hemos trabajado, pero si tú dices, en tu palabra, Señor, echaremos nuestras redes. Y entonces, hermanos, ahí estaba la clave, ahí estaba el mensaje. En el punto número 2, hermanos, la bendición por obedecer a Dios. ¿Cuál es la bendición por obedecer a Dios? Aquí, hermanos, cuando nosotros obedecemos al correcto, aquí es Dios quien está tratando con nosotros. Muchos, hermanos, son obedientes. Déjame decirte, hay una nota muy importante aquí. Muchos son obedientes, pero a otras cosas. Muchos son obedientes a otras cosas. Muchos, déjame decirte, que son muy obedientes al patrón. Oh, sí, lo que usted diga, mi señor, ¿verdad? Casi hasta un beso en la mano le dan. Y todo lo que diga el patrón, oh sí. Pero cuando Dios dice algo, vergüenza nos debería de dar de que obedecemos más al patrón que a Dios. Qué calladito está aquí. Amén, hermanos. ¿Alguien dice amén? El patrón o el profesor. Algunos, ¿recuerdan ustedes allá los quiénes eran estos cuates que obedecían a sus padres, más a sus padres que a Dios? ¿No recuerdan allá aquellos que no iban a beber vino porque su padre les había prohibido? ¿Recuerdas? Sí, no recuerdo exactamente cómo se llamaban los. Y ellos obedecían más a la palabra de su padre, dice Dios, y yo hablándoles desde tiempo y por los profetas, y no me han obedecido, pero sí cumplen la palabra de su padre que les ha prohibido que no tomen vino, y se han guardado, se han cuidado, y eso era bueno, pero obedecían más a alguien más antes que Dios. Cuando se trata de obedecer a Dios, muchos no quieren obedecer a Dios. Cuando se trata de obedecer a alguien más, le obedecen más a alguien más. Muchos obedecen más lo que dice un gobernador que lo que dice Dios. Gloria a Dios que tenemos un buen presidente, ¿ven, hermanos? Firme en sus decisiones y muchas cosas buenas que ha hecho, pero muchos obedecen más la palabra de un hombre que la de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Cristo dijo, boga mar adentro. Cristo le dijo a Pedro, mira Pedro, métete adentro. ¿Por qué muchos, hermanos, hay una serie de preguntas aquí? ¿Por qué muchos andan en la orilla del agua y no entran adentro? ¿Por qué no entrarle a las cosas de Dios, hermanos, sin miedo? ¿Por qué cuando se trata de Dios, oh no, estoy malo, estoy enfermo, no puedo ir? Ahorita el problema número 1 es el virus, ¿verdad? Oh, no voy a ir a la iglesia porque ahí está el virus, me va a pegar el virus. Hay más virus allá en la Kmart, en la Walmart. Hay más virus allá en el remate y todos quieren andar allá. Hay más virus en los restaurantes, en donde quiera, en los trabajos, donde quiera se está exponiendo uno expone su vida, hermano. En el trabajo, ¿tú crees que no hay virus? Sí hay trabajo, sí hay virus en el trabajo. Pero ¿por qué al trabajo sí vamos? Allá está el virus también. No voy a ir a la iglesia ahora porque hay virus, me va a pegar el virus. Les va a dar más antes por desobedientes a Dios. ¿Por qué levantar, hermanos? ¿Por qué levantar la red en la orilla donde hay? ¿Por qué, perdón,
¿por qué aventar la red en la orilla del agua donde hay puro lodo cenagoso cuando Dios dice, entra para adentro y vas a ver lo que va a pasar? Este asunto es de fe. ¡Ey! No andes en la orilla. ¡Éntrale para adentro! ¡Entra, que yo te voy a enseñar cosas grandes! Y esto, hermanos, este es un tema muy importante cuando dice el Señor Jesucristo, boga mar adentro, es que le entremos a las cosas de Dios. Que no tengamos miedo. Que no andemos nomás en la orillita. Le dijo, ¡hey, Pedro! ¡Métete hasta adentro! Aquí en la orillita no vas a sacar nada y vas a agarrar puras piedras, puro lodo, lodo cenagoso. ¡Entra para adentro! Y así el cristiano, hermano, tiene que entrarle a las cosas de Dios. No tengas miedo, no te va a pasar nada. Dios te va a ayudar, Dios te va a librar. ¿Por qué el temor de entrarle a las cosas de Dios cuando siempre se trata de Dios? Oh, no puedo. Ay, estoy ocupado. No puedo ir. ¿Por qué cuando se trata de Dios y entrar en las cosas de Dios y obedecer, siempre tiene que haber un pero? Y esa es la lucha del ser humano. Ese es el asunto, el problema. Pero el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, boga mar adentro, no tengas miedo. Se requiere, hermanos, de fe para obedecer. Algo va a suceder. Si el Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro, algo iba a pasar. ¿Tú crees que Pedro iba a entrar y iba a salir así en las mismas? No, algo iba a suceder. Pero ahí se requería fe y Pedro dijo, Señor, mas en tu palabra voy a aventar mis redes. O sea, algo va a suceder, algo va a pasar. Él obedeció. Algo va a suceder, algo va a pasar. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Se requiere humildad para obedecer. Pedro está reconociendo, Señor, reconozco que en mi fuerza no puedo. Hemos trabajado, mas en tu palabra echaré la red. Voy a hacerlo. En tu palabra lo voy a hacer, echaré mi red. Y lo hizo, habiéndolo hecho, agarraron gran cantidad de peces. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos podido atrapar. Hermanos, si obedecemos a lo que Dios dice, seremos bendecidos. ¿Qué Dios te ha indicado a ti? ¿Qué Dios nos habla a través de su palabra? Seremos bendecidos si obedecemos. No solamente, hermanos, alcanzará la bendición para ti, pero también a los demás. Mira, aquí miramos en el versículo 6 y 7. En el versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo, ¿qué, hermanos? Habiéndolo hecho. Ahí se requirió de obediencia, se requirió de fe también. Se requirió de fe. Porque ellos ya habían pescado, ya habían trabajado, habían invertido mucho tiempo. Pedro podía haber dicho, ser incrédulo y decir, no, hasta burladose del Señor. Porque ya habían pescado y no habían sacado nada. Pero nota lo que dice en el versículo 6. Habiéndolo hecho. Tenemos que hacerlo, requiere de esfuerzo, dedicación, diligencia, disciplina, requiere de hacerlo, obedecerlo sencillamente. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, ya se rompía, pero no se rompió. O sea que Dios va a cuidar, Dios va a guardar lo que Él dice, lo que Él promete, lo que Él te da, Él lo va a guardar, Él lo va a cuidar. Entonces, hicieron señas, dice, a los compañeros, dice, que estaban en el otro. ¡Vengan! ¡Vengan! Empezaron a chiflar y a gritar para que, dice, aquellos viniesen a ayudarles. Y vinieron, dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. ¿Cuántos han subido en los barcos así? O lanchas, ¿verdad? Que casi se mete el agua y ahí va uno con miedo.
y casi se hunden. Viendo esto, Simón Pedro, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermano, no solamente, cuando nosotros obedecemos a Dios, no solamente la bendición te va a alcanzar a ti, pero también, hermanos, va a alcanzar a los que te rodean. Otros van a ser bendecidos cuando tú obedezcas a Dios. Dios te bendecirá aquí en la tierra y también en el cielo. Pedro fue bendecido, hermanos. Aquí este pasaje Dios lo permitió, enseñando pues de que si tú cualquier cosa que hagas para el Señor vas a ser bendecido. ¿De quién era la barca? De Pedro. Pero ¿qué pasó primero? Primero va la palabra de Dios. Primero va Dios. El Señor le dijo, Pedro, necesito una barca. ¿Qué iban a hacer? Iban a predicar la palabra de Dios. Y eso nos enseña, hermanos, de que primero es Dios. Amén. Primero va Dios y sus cosas, y luego van nuestras cosas después. Luego van nuestros intereses, nuestras cosas, todo lo tuyo va después. Y dice que después de que el Señor enseñó y predicó, y entonces ya le dijo a Pedro, métete, boga mar adentro. Y él, ¿qué tenía que hacer? Solamente obedecer. Dijo, Señor, hemos pescado aquí, hemos trabajado, pero si tú dices, en tu palabra, voy a echar esta red. Y se meten. Y dice que agarraron gran cantidad de peces, hermano. Alcanzó la bendición allí en ese rato, ahí en ese momento, para él y para todos los que le rodeaban, porque le hablaron a las otras barcas. ¡Ey! ¡Vengan! Dice, no, hombre. Entonces, hermano, ahí está el mensaje. Dios va a bendecirte aquí, si eres obediente, y a todos los que te rodean, pero también un día, hermanos, la vida eterna allá en el cielo. Entonces, hermano, con Dios está la bendición. Y en el último punto aquí, Dios dará una preparación, hermanos. Hay una preparación de parte de Dios para todo aquel que quiera, para todo aquel que desee. Él les dijo, aquí en el último versículo, hermanos, miramos desde el versículo 8, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Está humillándose, está reconociendo, Señor, nosotros no somos nada, yo no soy nada, soy pecador, soy un hombre común y corriente, Señor, soy un pescador. Señor, apártate de mí, tú eres bueno. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Está reconociendo delante de Dios. Hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer quién es Dios, su poder, reconocer que Él es bueno, hermanos, que Él, hermanos, es todo. Nosotros no somos nada, hermanos. Somos hijos de Dios, somos seres humanos, pecadores, ¿verdad? Somos hombres, pero Dios es bueno. Y si Dios está en tu vida, hermanos, qué bendición. Pero tenemos que reconocer quién es Dios y que de Él vienen todas las cosas. Aquí, hermanos, habiendo atrapado gran cantidad de peces y toda una bendición que Dios les dio, aún así, hermanos, Pedro se humilla y dice, Señor, aparta de mí porque soy un hombre pecador. Soy malo, soy pecador. Qué bueno es cuando tú tienes algo, ¿verdad? O sea, Dios te bendice, tú puedes tener mucho dinero, pero ser humilde. Humillarte delante de Dios, reconocer, Señor, todo es tuyo. Señor, nada es nuestro. Todo te pertenece a ti, Señor. La honra, la gloria, todo es tuyo. Y Pedro le estaba reconociendo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, reconocer que Dios es bueno, Dios es grande y que a Él le pertenecen todas las cosas. Porque por la pesca, dice, que habían hecho, o sea, era una gran cantidad de peces, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Aquí estamos hablando de Simón Pedro, de Andrés su hermano, que fue el que trajo a Pedro a los pies de Cristo. Estamos hablando de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y otros que andaban ahí con ellos. No menciona sus nombres, pero estos cuatro fueron los que el Señor llamó allá en San Juan capítulo 1 del versículo 35 al 46. El Señor los llamó a ellos, los encontró. Fueron los primeros que el Señor encontró ahí y les dijo, síganme. Les dijo,
desde ahora en adelante seréis pescadores de hombres, ¿verdad? Aquí en este pasaje. Ellos eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron al Señor. En el último punto, hermanos, cualquier cosa que el ser humano deje por Dios, le será bendecido, le será dado, será recompensado. No hay cosa que Dios no recompense, hermanos, si el hombre deja cualquier cosa que sea. Desde ahora serás pescadores de hombres, dijo. Dios traerá una preparación. En este último punto, hermanos, es una preparación de parte de Dios. Ellos no sabían qué iban a hacer. Cuando el Señor les dice: mire, desde ahora en adelante serán pescadores de hombres. Y ellos dijeron: pues, ¿qué es eso? Nosotros hemos pescado solamente pescados, pero ¿qué quiere decir el Señor con eso de que seréis pescadores de hombres? Dios tenía un plan, un propósito para ellos, y Dios se los iba a enseñar. Dios los iba a preparar. Dios los iba a capacitar. Ustedes no saben todavía, pero yo los voy a enseñar. Entonces, hermano, en este último punto, cuando Él los llama, es que Dios iba a moldear su carácter de ellos. Dios iba a cambiar esas malas actitudes de ellos. Dios iba a cambiar su mente, su corazón. Dios daría una nueva visión para ellos. Y este mensaje es para ti, para mí, hermanos. Se aplica a nuestra vida. Dios, hermanos, ahora hay una nueva visión. Ahora hay una nueva razón para vivir. Hay un plan completo de parte de Dios para tu vida y para mi vida, de glorificar a Dios. Aprenderemos a servir a Dios y a vivir para Dios y no para los ídolos. Antes servíamos a los ídolos y a otras cosas, hermano. No había un plan, no había un propósito en nuestra vida. No sabíamos en veces ni por qué lo hacíamos. Y pensábamos muchas veces que estaba bien lo que estábamos haciendo, pero no estaba bien. Dios te enseñará las cosas correctas, lo que has de hacer. Entenderás que solamente hay uno a quien se le debe de servir, a quien se le debe de adorar, a quien debes de doblar tus rodillas. Es Dios, el Creador. Aquel que en los billetes ahí dice: "In God we trust", ¿verdad que sí? "In God we trust". Ese es el que tenemos que doblar nuestras rodillas. No tenemos que doblar nuestras rodillas a nadie más, ni a ninguna organización, a nada de lo que hay. Dobla tu rodilla por esto y aquello, no. A nadie se le tiene que doblar la rodilla, hermano, solamente a Dios. Solamente a aquel que dio su vida por nosotros. Ante Él sí doblaremos nuestra rodilla, porque Él es el creador del universo, Él es Dios. A nadie más se le tienes que doblar tu rodilla. Entonces los discípulos, hermanos, ellos entendieron y pudieron ver el cuadro perfecto de Dios. Pudieron ver, hermanos, lo que Dios les quería enseñar. Reconocieron, se humillaron y vinieron a Él. Vinieron al correcto. Doblaron sus rodillas ante Dios y siguieron a Jesús, sin importarles, hermanos, otras cosas. ¿Qué haremos tú y yo? Dios nos ha dado su palabra, nos ha puesto el plan. Desde ahora en adelante, dice Dios, seréis pescadores de hombres. ¿Cuál es tu decisión, hermano? ¿Cuál es tu visión delante de Dios? ¿Glorificar a Dios o servir a Dios o servir otras cosas? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: boga mar adentro. Le está diciendo: mira, no seas cristiano nomás que andas en la orilla, no, éntrale para adentro, no tengas miedo. No seas cristiano que anda aventando su red ahí en el lodo cenagoso, no vas a pescar nada ahí, vas a perder tu tiempo, no, entra para adentro, entra para adentro. Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. No digas: pues sí, voy de vez en cuando a la iglesia. Oye, tú eres cristiano, eres hijo de Dios, tú no tomas. Oh, sí, es que el doctor me recetó unas pastillas y
estoy malo. No, diles que eres hijo de Dios, que no tomas, que eres cristiano, que eso es malo, que destruye tu cuerpo. Diles que no fumas, que ya eres cambiado, que el Señor te cambió, que tienes una vida nueva, vas a la iglesia. Dales el nombre de la iglesia, no tiene nada de malo. Sí, Señor, voy a tal iglesia y el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y Él es el Salvador. Y si un día tú le recibes como tu Salvador, pídele a Cristo que te salve, te perdone. Él te puede dar vida eterna. Confiesa a Cristo. Confiesa a Cristo. Ayer fuimos a la tienda del Home Depot y había un señor allá vendiendo sandías y naranjas y eso. Y con este calorón dije, no hombre, pues era una buena sandía, ¿verdad? Ahorita con este calorón. Y ahí estaba ese muchacho. Y ahí, hermanos, le di un folleto. ¿Para qué? Pues para que él sea salvo, para que él mire por medio de este folleto cómo ser salvo, cómo tener vida eterna. Amén. Mucha gente han sido salvos por medio de los folletos. Reparte folletos, hermano. Da folletos, da el mensaje de Dios. Y a los que tengas oportunidad de predicarles el evangelio, predícales el evangelio. Amén. Gánalos para Cristo. Porque, hermanos, ese es el plan, esa es la visión, eso es lo que tenemos que hacer. Los discípulos, hermanos, alcanzaron a ver el cuadro perfecto que el Señor quería para ellos. Y Él les enseñó, Él los instruyó. ¿Por qué la gente decía, hey, estos que no son estos, aquellos que son del vulgo y sin letras? ¿Y cómo hablan estas cosas? ¿Cómo hablan? ¿Cómo tienen tanta sabiduría? ¿Se acuerdan cuando decían del Señor, de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Que no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde pues tiene esta sabiduría? Amén. No te preocupes por lo que habéis de decir. El Señor te va a capacitar. Para ganar una persona para Cristo, hermanos, no necesitas tanta sabiduría. Todos ya saben que son pecadores y que un día van a morir. ¿Pero qué es la solución? Jesucristo, Él murió en la cruz del Calvario. Todos saben que Cristo murió en la cruz del Calvario. Mira, tienes que tomar una decisión. Arrepiéntete. Pídele a Cristo que te salve. Pídele a Dios que te dé vida eterna, que perdone tus pecados. Y ayúdale a hacer una oración ahí para que le pida a Cristo. No tiene tanta sabiduría, hermanos, poder guiar a una persona para Cristo. Yo creo que ya la mayoría, hermano, debemos aquí saber cómo guiar a una persona para Cristo. Amén. Y si no sabes, hermano, ahí están los folletos, ahí está el plan de salvación. Yo he regalado el plan de salvación, a muchos se los he dado, el de San Lucas, el de Romanos, para que todos sepan cómo guiar a alguien para Cristo. Desde ahora en adelante, dice, ya no serás pescador de pescados, de estos pescados que mueren. Vas a ser un pescador de hombres. Vas a ir a pescar hombres muertos para que vivan, para que sean salvos, para que vayan al cielo con Dios. Pero entra, boga mar adentro, éntrale. O sea, hermanos, no tengamos miedo para las cosas de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar en oración. Vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas